Bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Le damos la bienvenida al Salón Rectorado de la Universidad Iberoamericana, de manos de la Asociación Paraguaya Racionalista y con apoyo del Center for Inquiry. Estamos organizando este ciclo de charlas del periodista y escritor argentino Alejandro Borgo. En el 2011, cuando organizábamos desde la asociación el Simposio Internacional de Pensamiento Crítico, una de las cuestiones en discusión centralizaba el debate sobre cómo seguir o cómo siguen los movimientos escépticos o los movimientos racionalistas en América Latina, en un lugar donde lo que más abunda es el pensamiento mágico. Y me hizo recordar a una entrevista que habíamos hecho para nuestra página al presidente actual, al ingeniero Ricardo Montanía, que está con nosotros, que había dicho acerca de que sí, que este es un grave problema del voluntarismo, que también Alejandro habla muy a menudo del voluntarismo en las sociedades escépticas, en los movimientos racionalistas, y decía el ingeniero Ricardo Montanía que es muy difícil poder liderar o coordinar un grupo de personas que por lo general o como bandera toman el libre pensamiento. Entonces esta, más que una convocatoria a una charla, a una conferencia magistral, es una invitación a la reflexión, es una invitación al debate y por sobre todas las cosas a la crítica. Si es que algo defendemos desde APRA es no solamente la confrontación sana y también demoníaca de ideas, sino que por sobre todas las cosas el respeto al disenso y la libertad por sobre todas las cosas. Y en este marco hoy Alejandro Borgo, casi 5 años después, vuelve a Paraguay para hablarnos acerca de dos temas importantísimos: el dilema Matrix, nuestras creencias acerca de la realidad. Parece algo redundante hablar o discutir acerca de la realidad, pero sin embargo nos damos cuenta que a través del escepticismo o del pensamiento crítico podemos darnos cuenta que, a diferencia de la cotidianidad diaria, a diferencia de cómo estamos pensando cotidianamente, podemos tener alternativas acerca de cómo ver esas representaciones del mundo y entenderlas con el lenguaje de la ciencia, con el lenguaje del pensamiento crítico. Alejandro Borgo es representante del Center for Inquiry en Argentina desde el 2006. Fue director de la famosa revista Pensar, que fue divulgación científica y escepticismo, desde el 2004 al 2009. Fue organizador de la primera conferencia iberoamericana sobre pensamiento crítico, realizada en Buenos Aires en septiembre de 2005. Fue fundador y presidente del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, el famoso CAIR, en el año 1991. También fue director de la revista El Ojo Escéptico desde 1991 a 1996. Es autor de 4 libros: Puede fallar, predicciones fallidas de astrólogos, videntes y mentalistas en Argentina, en coautoría con Enrique Márquez. ¿Por qué a mí? Los errores más comunes que cometemos al pensar. ¿Te atreves a ser libre? De Ediciones Planeta. Y el último de este año, Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Es también fundador, compositor e integrante de la Camerata Porteña y recientemente estuvo realizando una gira por varios países de Latinoamérica. La gira de Paraguay no se centra en la música, pero sí en el pensamiento crítico. Con un fuerte aplauso, Alejandro Borgo. Bueno, gracias. Bueno, flor de presentación, ¿no? Espero que les guste la charla. Gracias a todos los amigos de APRA por haberme invitado. Bueno, vamos ya al grano, directamente. ¿Por qué se llama el dilema Matrix? Yo supongo que todo el mundo habrá visto la película, o por lo menos tiene una idea de qué se trata. Para decirlo brevemente, en la película Matrix, los seres humanos viven un mundo ilusorio, apilados en incubadoras infernales, que son edificios infernales, cableados, y viven una vida ficticia adentro de un super programa de computación. Mientras tanto, el resto del planeta Tierra ha sido conquistado por las máquinas, que se nutren de los seres humanos y les hacen vivir un mundo que no es realidad. Entonces, hay unos pocos humanos que escaparon al poder de las máquinas y saben cómo es el mundo real. Los otros viven en un sueño,
viven adentro de un programa. Entonces, el enigma Matrix sería, ¿podemos conocer la realidad? Porque sabemos que los filósofos tienen distintas posturas. Los subjetivistas dicen que no existe nada fuera de nuestra conciencia. Todo está acá. Sería una postura Matrix, digamos, ¿no? Lo que estoy viviendo es una ilusión. Esto lo puedo tocar, pero no existe, no es independiente de mí. Si yo no existo, eso deja de existir. Esa es la postura subjetivista más extrema, ¿no? De todas formas, ese es el enigma Matrix. ¿Podemos? Bueno, una vez que dijimos que podemos, que decimos, bueno, no, realmente creemos que hay un mundo independiente de nuestra existencia, de nuestra conciencia, formado por objetos, una colección. La realidad sería una colección de todos los objetos que existen en el universo, incluso nosotros. El segundo problema es el dilema, ya no es un enigma, el dilema. ¿Queremos conocer la realidad? Ya llegamos a un acuerdo, la realidad existe, hay un mundo objetivo, pero ¿queremos conocerlo? Tan es así que acá está el dilema. Esta es la famosa escena donde el líder de la resistencia de los humanos le dice a el que va a ser el elegido, a Neo, si tomás la pastilla azul, tu vida mañana sigue normalmente, vas a trabajar, te peleas con tu novia, te vas de vacaciones, y así sucesivamente. Si elegís la roja, vas a conocer la realidad. Yo frecuentemente esto lo doy en un curso que se llama Creencias, Pseudociencias y Pensamiento Crítico, y le hago la pregunta a la gente, y me sorprende saber que hay mucha gente que elegiría la pastilla azul, por ejemplo, ¿no? Y eso condice con un dicho, un refrán popular que dice que uno no es feliz si no es al precio de cierta ignorancia. Hay cosas que nos conviene ignorar. No queremos estar bombardeados de malas noticias. No queremos enterarnos de ciertas cosas. En ese caso, elegiríamos la pastilla azul. En el otro caso, la mayoría de los científicos se inclinó por la pastilla roja. Así que, no sé qué piensan ustedes. ¿Quiénes elegirían la roja y quiénes la azul? ¿Roja? ¿Quién? ¿Azul? Una. Bien. Hay mayoría de rojo, entonces. La mayoría quiere conocer la realidad. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, nuestras creencias y la realidad. Tenemos que partir de estas premisas. Existe un mundo objetivo que es independiente de nosotros. Ahora, como bien dice Russell en un libro, no sé si es el ABC de la relatividad o alguno de esos, yo no estoy viendo este objeto, ese sillón, esa máquina, esa pantalla. Lo que estoy viendo es la luz que refleja ese objeto, pero yo no veo el objeto como es en sí. De hecho, con distintos medios lo puedo ver en forma diferente. Si lo miro con rayos infrarrojos voy a ver una cosa, si lo veo con mi vista voy a ver otra. Quiere decir que yo sé que el objeto está ahí. Vamos a partir de esa base. Pero lo que estoy viendo es la luz que refleja ese objeto. No estoy viendo el objeto tal cual es. Ni lo estoy viendo a ustedes tal cual. Y ustedes tampoco me están viendo como yo soy. Bueno, la siguiente. Aparte de que existe ese mundo objetivo, podemos conocer ese mundo, aunque sea de manera indirecta. Por eso decía lo de que sabemos que hay un objeto ahí, pero lo que vemos es la luz. ¿Cómo lo conocemos? De forma indirecta. Aplicando distintos métodos podemos llegar a conocerlo. La siguiente, por favor. Bueno,
El tema de las creencias es un tema muy complicado. Generalmente, bueno, desde que el hombre es hombre, se ha guiado por creencias que le fueron enseñadas, que le fueron inculcadas, que fue aprendiendo. Y bueno, esas creencias pueden estar fundadas o infundadas. Tal es así que, por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes en qué creen, por ejemplo, ¿en qué crees vos? Decime algo en lo que creas. ¿Puedes decirme algo en lo que creas? En nada. Ok. Sería no creer entonces. Claro. ¿Alguien más quiere decir algo que crea? ¿Cómo? Bien. Lo que quiero decir es que yo cuando doy los cursos recibo una cantidad de respuestas muy diferentes. Creo en el amor, creo en Dios, creo en que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, creo que amanece todos los días, creo que Roma existe, creo que voy a ser un buen marido o una buena esposa. En fin, una serie de cosas que tienen que ver con la realidad y otras que van a venir en el futuro. Pero muchas veces la gente confunde, cuando escribe, la creencia con un conocimiento. Porque el que la Tierra gira alrededor del Sol es un conocimiento, no es una creencia. Y yo me doy cuenta que cuando les digo que escriban 5 cosas en las que creen y 5 cosas que sepan, se confunde una con la otra. Confunde conocimiento con creencia. Entonces, yo empiezo con la definición que da el diccionario. A mí siempre me gusta empezar por el diccionario, porque es lo que el hombre común tiene más al alcance, ¿verdad? Firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Como había dicho, las creencias pueden ser fundadas o infundadas. Y fíjense, por lo menos hasta fines del siglo XVIII se consideraba que las enfermedades mentales, tales como la demencia y la esquizofrenia, se debían a la posesión demoníaca. ¿Era una creencia fundada en qué? En otra creencia religiosa. No había ningún elemento tangible que hiciera pensar que alguien iba a estar poseído por el demonio. No se conocía la génesis de las enfermedades tales como esquizofrenia. Y hoy mismo, cuando se conocen, todavía hay gente que hace exorcismos. En Argentina hay un pseudo obispo Acuña, que está dando cursos de exorcismo. La gente se recibe de exorcistas. Así que si quieren una carrera redituable, ahí tienen una. En algunos países, los edificios no tienen piso 13. Se sabe que el 13 es un número de mala suerte, bla, bla, bla. Se sabe, cuando digo se sabe, es que se conoce, que no se esparce el rumor. En realidad, sí tienen el piso 13, pero les llaman 14. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Tienen piso 13, nada más que lo llaman de otra manera, pero el piso 13 lo tienen. Sin embargo, la fantasía de creer que es el piso 14 lo deja más tranquilos, pero están viviendo en el piso 13. Bueno, la fe tiene mucho que ver con la creencia, conjunto de creencias justamente de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Esto puede ser creencias no solamente en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en cuestiones filosóficas, hasta futbolísticas, podría decirles, ¿no? Seguimos. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya es otra acepción. Es decir, tengo fe significa que tengo confianza, ¿no? Le tengo fe a esta persona para hacer tal tarea. Sigamos, por favor.
creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Por ejemplo, cuando un escribano dice doy fe, ¿no? Pero bueno, esa es otra acepción de lo que es la palabra fe. El prejuicio. No me acuerdo cómo se llama esta mujer. ¿Alguien se acuerda? Susan Boyd. Ok. Prejuicio. Acción y efecto de prejuzgar. Opinión previa y tenaz. Por lo general, desfavorable. Esa es la clave de la palabra prejuicio. Acerca de algo que se conoce mal. La palabra clave es desfavorable. Pasá para atrás, por favor. Cuando esta mujer se presentó, no tenía los cánones de belleza aceptados actualmente. Gorda, fea, con granos en la cara. Cuando se puso a cantar, se quedaron todos que se les cayó la mandíbula. Afinación perfecta, expresión impresionante, bueno, una ductilidad vocal increíble. Nadie lo esperaba. ¿Por qué? Por su aspecto. Prejuicio. Ahora, si bien es generalmente desfavorable, también existe el prejuicio favorable. Por ejemplo, una persona que nosotros admiramos habla de cualquier tema que no sabe y decimos, qué inteligente. Y por ahí está diciendo una estupidez astronómica. Eso suele pasar mucho con los actores que se ponen a opinar de política. ¿Cómo piensa usted que va el país? Si el actor nos gusta, entonces, mirá qué bien lo que dice. Y por ahí dijo una barrabasada absoluta que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, ahí tenemos un prejuicio, pero favorable a la persona, que tampoco conoce bien las cosas. Pero quiere decir que el prejuicio tiene un origen en el otro, pero también nosotros somos parte del prejuicio. Consecuencia del prejuicio. Fíjense ustedes, pues nosotros decimos, no, pero qué mal puede causar que alguien diga una creencia. Bueno, fíjense las consecuencias del prejuicio. A pesar de que se sabía ya científicamente que la sangre de un negro no era en nada diferente a la sangre de un blanco, en la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja de los Estados Unidos, cuando este país entró en la guerra, decretó que no se usara la sangre de los negros para hacer transfusiones. Como hubo protestas, lo permitió, pero solamente si se llevaban a cabo entre negros, ¿no? O sea, qué permisivos que fueron, ¿no? Lo mismo que a los nazis se le criticaba de racistas, lo mismo ocurrió con los soldados arios en Alemania, para que no se les transfunda sangre de judíos. O sea, lo mismo pasaba en el país que se dice el más democrático de todo el mundo y pasaba en la Alemania nazi. Vamos a la siguiente. Opinión. Bueno, este es un pariente de las creencias. Nosotros vamos a ver distintas definiciones. Ahora estamos viendo todo lo que nos dice el diccionario así de primera mano. A ver qué podemos sacar. Opinión. Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Perfecto. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. En mi opinión, tal persona. Es así. O la famosa opinión pública. La opinión de la masa, ¿no? Creo que había un chiste de Mafalda que tenía que ver con la opinión pública. Ah, no, cuando el padre está viendo el noticiero y el locutor del noticiero dice, bueno, como todos sabemos los acontecimientos que son del dominio público, y Mafalda apaga el televisor y el padre le dice, ¿qué haces? Y si vos te crees que es el público el que domina los acontecimientos, ¿no? Son de dominio público. Convicción. Esto ya es una creencia, convencimiento, sigamos con la próxima, idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. O sea, es una creencia, pero con mayor fuerza, con mayor peso. Uno está convencido de algo. Por ejemplo, se dice, no puedo obrar en contra de mis convicciones. Generalmente cuando uno habla de sus convicciones, son convicciones que tienen que ver con lo moral. Ahora vamos a ver algo interesante.
ejemplo acerca de cómo podemos cambiar nuestras convicciones. Bueno, acá está Mafalda y la madre le dice, está bien, no tomás la sopa, no comes postre. Ella dice, así, muy severamente, ¿no? Gritando, no la tomo y yo sería una repugnante si hubiera algún soborno capaz de hacerme desertar de mis principios, traicionar mis creencias y vender mis convicciones. La madre le dice, panqueques. ¿Y qué hace Mafalda? Qué asco me doy a veces y toma la sopa. ¿No? Bueno, tenemos en cuenta que el soborno es un potente antídoto contra la convicción, ¿verdad? Quiere decir que uno puede cambiar sus convicciones, no solamente en el terreno moral, sino también a veces puede cambiar su convicción porque simplemente la realidad le demuestra que no es como él pensaba que era. Entonces tiene que cambiar su creencia. Bueno, el saber, conocer algo, tener noticia o conocimiento de ello. Por ejemplo, supe que se había casado, no sé ir a su casa. Sigamos. Ser docto en algo, por ejemplo, sabe geometría. Tener habilidad para algo o estar instruido y diestro en un arte de facultad. Saber nadar, sabe inglés. O sea, acá ya estamos hablando de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, podemos probar lo que el sujeto afirma. El sujeto dice, sé inglés. Bueno, háblame en inglés. Lo podemos probar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de un saber. En cambio, si él dice, yo tengo a Blancanieves en mi dormitorio, no lo podemos probar. ¿Sabe geometría? Bueno, podemos tomarle un test de geometría, podemos saber cuánto sabe de geometría. La ideología se define como una doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. Esa es una acepción. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Y acá hacemos un parate. ¿Por qué? La ideología no es otra cosa que un sistema de creencias. Ese sistema de creencias puede estar fundado o infundado. O sea, las creencias pueden estar infundadas o fundadas. Vale decir que, por eso dice ideas fundamentales, porque desplazamos una creencia, la desterramos y se nos viene toda la estantería abajo. Por eso es fundamental, de una persona, una ideología que hizo furor en una época, por ejemplo, y ahora ya no, un movimiento cultural, religioso, político, etc. Sigamos. Religión. Bueno, la religión también es una ideología, porque es un sistema de creencias, ¿no es cierto? Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Fíjese que ahí hay varias palabras importantes: creencias, sentimientos, veneración, normas morales, conducta individual y social, rituales, oración, sacrificio y divinidad. Sigamos. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Sigamos con la que viene. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, la religión del juramento. Bueno, a veces en el lenguaje formal decimos, para mí es una religión tomarme una cerveza después o antes de comer, ¿no? Es una religión, es como si fuera un ritual, ahí tiene el sentido de ritual. En realidad no es otra cosa que un sistema de creencias como una ideología política. Es un sistema de creencias. A ver qué viene. Bueno, acá tenemos, yo siempre trato de amenizar con este chiste, cuando una divinidad se encuentra en problemas. El angelito le dice, Señor, descubrieron el código del genoma humano.
y Dios dice, maldito hacker, voy a tener que cambiar la contraseña. Esto es para amenizar un poco, porque hasta ciertas divinidades pueden encontrarse en problemas. Bueno, ahora sí vienen definiciones que no son del diccionario común. En este caso voy a tomar algunas definiciones de Mario Bunge, filósofo Mario Bunge, de su diccionario de filosofía. Y vamos a ver qué significado le da él a la creencia. El principio de la frase es fundamental. Un estado de la mente o proceso mental que consiste en asentir a una proposición o conjunto de proposiciones. O sea, el concepto de creencia es una categoría psicológica, no tiene nada que ver con la realidad, nada que ver. Dice, sin embargo, esto no disminuye la importancia de la creencia justificable, la que está bien fundada. Por ejemplo, cuando yo decía, no tengo ninguna razón para creer que en este momento, qué sé yo, los Andes se están viniendo abajo. Estuvieron parados de ahí miles y miles y miles de años. Entonces, en todos los campos del conocimiento y la acción. Pero tengamos en cuenta esto. Es una categoría psicológica, no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con lo que pasa acá, con lo que nos enseñaron. La convicción, como sostiene también el diccionario común, dice que la convicción es solamente una creencia, pero que está firmemente sostenida, está muy arraigada, mucho más arraigada que una simple creencia. Y ahí pone un poco de humor, dice, los que tienen convicciones se arriesgan a ser llamados dogmáticos, obstinados o filósofos en lugar de profesores de filosofía. Porque él se queja de que los profesores de filosofía explican todo en una clase redonda de 50 minutos, pero no expresan nunca su propia opinión, ¿no? Entonces dice que cuando uno expresa su convicción puede ser tomado por filósofo, que es peor que ser profesor de filosofía. Bueno, la fe. Bueno, acá busquen muy claro, confianza ciega, creencia infundada, directamente. Seguimos. Es inexpugnable a la experiencia, pues es ciega. ¿Por qué? Porque a mí me pueden demostrar 1000 veces una cosa y yo sigo creyendo lo contrario. Por ejemplo, en el prólogo de uno de mis libros, que escribió el periodista Achille Fabregat, él dice que en una reunión de la familia había una discusión sobre el tema de comer sandía y vino al mismo tiempo, ¿no? Y entonces él agarró un buen pedazo de sandía, lo hundió en un buen vaso de vino, lo dejó ahí y después se comió el pedazo de sandía y no le pasó nada, obviamente. Entonces dice, ¿viste? Ya demostré, adentro de toda la familia, ya demostré que el vino juntado con la sandía no hace nada. Y una tía dice que dijo, sí, pero yo por la duda no lo hago. Es decir, es inexpugnable a la experiencia. Acababa de ver que su sobrino se había comido un pedazo así de sandía metida dentro del vino y no quería. ¿Por qué? Porque creía lo contrario. La ideología, dice Bunge, es un sistema de enunciados fácticos y juicios de valor que inspira algún movimiento o políticas sociales. ¿Seguimos? Pueden ser religiosas o seculares, las ideologías. Pueden ser de gran alcance, como el tomismo o el marxismo, que pretenden ser filosofías universales, o exclusivamente sociopolíticas, como el liberalismo y el socialismo. Yo también hablo de las religiones seculares. Hay muchas veces que uno está sosteniendo un dogma y no se da cuenta que es un dogma. No hace falta creer en Dios para tener una religión. Se puede creer en alguna persona que es tomado como profeta, como por ejemplo Freud en la psicología, o Marx en la política. Sigamos. Bueno, religión, como la define Bunge, sistema de creencias no contrastables en la existencia de una o más deidades y que se acompaña de prácticas, principalmente del culto y del sacrificio de uno mismo y de los demás, a veces, ¿no? Ahora, hay creencias que pueden ser contrastables. Hay hechos de la religión que pueden ser contrastables. Por ejemplo,
la veracidad o no del Santo Sudario, supongamos. Hay algunas cosas que se pueden investigar, pero generalmente las creencias son no contrastables. O sea, la principal creencia, la existencia de Dios, es incontrastable. No tengo por dónde estudiarlo, no tengo por dónde empezar. Bueno, sigamos. Bueno, qué suerte, les tocó en el térrolo. Así que vamos a disfrutar unos bocaditos y después vamos a seguir. Si quieren, vayan anotando alguna pregunta que les haya quedado de acá, pero estamos en claro que estamos viendo las creencias, cómo afectan en nuestra vida particular y después todos sus parientes. El prejuicio, la convicción, las opiniones, los rumores, y después qué forman las creencias, las ideologías. Y las ideologías, ¿cómo pueden ser? Religiosas, políticas, económicas, etc. Y puede haber religiones seculares, es decir, nosotros podemos estar sosteniendo religiones y no nos damos cuenta que son religiones. Así que bueno, gracias por haber tolerado la primera parte, sin desfallecer, así que vamos a tomar algo. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la charla sobre el dilema Matrix, a cargo de Alejandro Borgo. En esta segunda parte, bueno, Alejandro va a abordar más el tema y al finalizar, cada uno tiene en sus carpetas un taloncito de preguntas que pueden hacer, pero bueno, también lo pueden hacer con el micrófono. Así que, Alejandro. Bueno, muy bien. Estoy cableado, estoy en la Matrix. Bueno, vamos a ver también el tema de creencias y demás, pero en la pluma de uno de los más grandes filósofos del siglo XX, que fue Bertrand Russell, en el Diccionario del Hombre Contemporáneo. Vamos a pasar a ver qué opina sobre la creencia. Creencia, dice Russell, en el sentido que deseo dar a la palabra, denota un estado físico o espiritual, o ambos, por el cual un animal actúa con referencia a algo no presente de modo sensible. ¿Qué quiere decir que actúa con referencia a algo no presente de modo sensible? Seguí. Por ejemplo, cuando voy a la estación esperando hallar un tren, mi acto expresa una creencia. Yo voy a la estación a tomar el tren, ¿por qué? Porque creo que va a venir el tren. Ahora, si uno vive en Argentina, no sabe si va a venir el tren. ¿No es cierto? Entonces es una aventura. Pero uno va con la esperanza, tiene la creencia. ¿En qué? En eso que no está presente de modo sensible, pero que él sabe que va a venir, ¿no? Sigamos. Bueno, sin embargo, dice, la creencia, como nos repiten constantemente los psicólogos modernos, rara vez está determinada por motivos racionales. Y lo mismo ocurre con la incredulidad, aunque los escépticos frecuentemente pasan por alto este hecho. Es decir, se puede tener una creencia infundada y también se puede tener una incredulidad infundada. Recién estábamos hablando acá con uno de los participantes que la comunidad científica no le aceptó a Wegener la teoría de la deriva continental y Wegener murió sin que la comunidad científica le acepte su teoría, que fue validada después de muerto. Quiere decir que esto nos debe dar una señal de alerta importante frente a lo que se llama el consenso científico. No hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Qué estábamos hablando recién? ¿Qué consenso científico tenía Copérnico? Cuando dijo o cuando promulgó su hipótesis de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol. ¿Qué consenso científico tenía Newton? Si el consenso científico es algo que va contra la ciencia en realidad. Y tuvimos casos, justamente, de gente tan escéptica que se pasó del otro lado. O sea, terminó siendo como un creyente.
el escéptico. Nada más que un increyente sería, ¿no? O sea, un tipo que no creía ni frente a la evidencia tampoco. Sigamos. Bueno, acá hay que hacer un parate. Deja el título nada más, después vemos lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil erradicar una creencia equivocada? A ver si alguno se anima a dar esbozar un porqué. A la gente le cuesta examinar la evidencia. ¿Cómo? La gente tiene cierta tendencia a no querer examinar la evidencia. Sí, ¿por qué? Porque esa evidencia se puede volver en contra. ¿No es cierto? Ese puede ser. ¿Alguien más? Puede ser. Una vez Jorge Gasset dijo una frase que las ideas si no las tiene, la creencia aceptada. Tal vez sea difícil erradicar una creencia equivocada porque uno está dentro de eso. La persona tiene que salir de ahí. Claro. Y muchas veces esta creencia errónea uno la amoldó a sí mismo y le queda cómodo. ¿Ya? Bueno, hay biólogos que dicen que la creencia es difícil de erradicar porque la creencia tiene un valor biológico para defender la vida. No importa si está equivocado o no. Tendríamos que decir por qué es tan difícil erradicar una creencia. No importa si es equivocada o no. Por ejemplo, un conejo que está yendo por un matorral y escucha un siseo por ahí, no le conviene ser curioso, porque puede haber ahí un coyote, un zorro o cualquier predador. Entonces sale corriendo, ni se pone a pensar, nada. Tiene un indicio de que algo no está bien. Yo voy por la calle, o cualquiera de ustedes, en un callejón oscuro, muy poca luz, 3 de la mañana, en un barrio peligroso, y empiezo a escuchar pasos detrás mío y lo que parece ser el ruido de una navaja raspando contra la pared. ¿Qué piensan que voy a hacer yo? ¿El héroe de las películas? No, voy a salir corriendo lo antes que puedo. Todo mi sistema autónomo, todo mi sistema nervioso autónomo se va a poner en guardia. Me va a aumentar la cantidad de adrenalina en sangre, me va a aumentar el oxígeno para poder salir corriendo, disparando. Quiere decir que me conviene, por una cuestión de supervivencia, creer que lo que hay atrás es un peligro, que no es otra cosa. Ahora vamos a lo que viene, que también es interesante. El principal propósito de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Ciertamente hace más que eso, pero la supervivencia es siempre su propósito fundamental y siempre está en primer lugar. Si se nos provoca un daño suficiente como para que el cuerpo solamente tenga energía para sostener a la conciencia o al latido del corazón, pero no a ambos, el cerebro no tiene problema en elegir, nos pone en coma. Supervivencia antes que conciencia. En lugar de darnos una alerta de muerte, conciencia antes de supervivencia. Es decir, en cuanto el cerebro percibe un peligro, ¡pum!, nos pone en coma antes de que podamos pensar, nos desmaya. Y es así, ¿por qué? Porque la principal función del cerebro es la vida, mantenernos vivos. No mantenernos conscientes, mantenernos vivos. Por eso, muchas veces frente a un miedo repentino, nos desmayamos. Nos quedamos sin sangre en el cerebro, no llega la sangre. ¿Qué pasa? Nos mareamos, nos desmayamos. ¿Por qué nos desmayamos? Cuando estamos caídos, la sangre vuelve al cerebro y nos despertamos. Ese es un mecanismo de reacción natural. Tan natural como la tos, el estornudo, no sé, lo que decía de la descarga de adrenalina en sangre, el prepararse para huir, las reacciones de defensa. Y entonces hay una relación entre el motivo biológico de supervivencia y el sostener una creencia.
A veces sostenemos creencias porque nos conviene salvarnos de algo. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, la disonancia cognitiva. Este es un proceso que ustedes habrán oído nombrar a lo mejor. ¿Y por qué se llama así disonancia cognitiva? Porque pasa cuando una persona hace algo que en realidad no quería hacer y cuando se da cuenta empieza a buscar razones para justificarlo. O sea, entra en disonancia, entonces tiene que explicarlo por qué. ¿Vieron cuando uno busca justificaciones para explicar un comportamiento? Bueno, entonces otra vez volvemos a Mafalda, porque es un ejemplo sensacional, y dice, parece una tontería, pero ir a comprar el pan es mucho más que ir a comprar el pan. Sigamos con la próxima. Es comunicarse todos los días con la gente, participar en la sociedad, o sea, hacerse un lugar en el mundo. Es también pagar y recibir un vuelto, o sea, contribuir un poquito en una de las tantísimas operaciones comerciales que sumadas forman la economía nacional. Lo que no entiendo es por qué tengo que ser yo el único imbécil que tienen a mano en mi casa para mandarlo a la remaldita panadería. O sea, eso era lo que le pasaba a él. Entonces, todos los 3 cuadros anteriores fue una justificación, que es una pequeña operación comercial, de todas las que existen, de que es recibir un vuelto y demás. No. En realidad lo que pasa es que se siente un inútil porque lo mandaron a la panadería y quiere justificar. Es como cuando nosotros vamos a comprar una camisa, supongamos, o un par de zapatos. Dice, no, ese modelo no tengo, dice el vendedor, pero le puedo ofrecer este, que está un poco más barato y es parecido, y uno dice, bueno, al final se lo termina llevando, pero después cuando se va, y no era el que yo me quería comprar. Pero me combina con casi toda la ropa que tengo, me va bien, es cómodo, me va a durar más que el otro. Empieza a justificarse, pero en realidad no quería comprar ese par de zapatos, quería comprar el otro. Y acá pasa lo mismo. Bueno, las mismas cosas nos pasan a nosotros a niveles más profundos, en crisis emocionales, en problemas de pareja, en problemas económicos, en el trabajo, en nuestra familia. Hay veces que lo que queríamos hacer choca con lo que hicimos e intentamos empezar a justificar. Sigamos, por favor. Bueno, el escepticismo. ¿Qué dice sobre el escepticismo? Es una suspensión del juicio hasta encontrar evidencia, nada más. O sea, yo digo, no creo en esto hasta que se encuentre evidencia a favor. No hay que confundir el escepticismo radical con el escepticismo metodológico. El escepticismo radical cae en una contradicción porque dice que no es posible el conocimiento y con eso está emitiendo un conocimiento. Entonces, el escepticismo radical entra en contradicción consigo mismo. Por lo tanto, el escepticismo siempre es metodológico y es una suspensión del juicio simplemente hasta encontrar evidencia. Sigamos. El agnosticismo viene a ser lo mismo que el escepticismo, pero respecto de la religión. En filosofía de la religión, y esto es Bunge, dice la suspensión de toda creencia religiosa. El agnóstico no afirma ni niega la existencia de ninguna divinidad. Suspende el juicio. No dice nada hasta que no haya pruebas. Ese es el agnóstico, no es el ateo. Bueno, vayamos. Bueno, acá viene el ateo, justamente. Esto es de Bunge también. Dice descreencia en dioses. Fíjense que no dice afirmación de que Dios no existe. Descreencia en dioses. No es lo mismo. No confundir con el agnosticismo, que es la mera suspensión de la creencia. El ateísmo no puede probarse salvo de modo indirecto. No se puede probar el ateísmo, salvo de modo indirecto. Por ejemplo, decir,
supongamos, ¿por qué un Dios omnipotente y benevolente permite que 400.000 personas mueran en un tsunami, de las cuales 100.000 son chicos que no cumplieron los 5 años? ¿No es cierto? Estamos hablando de las religiones abrámicas, de las religiones, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo o el islamismo. En realidad, dice Bunge, el ateísmo no requiere prueba. Prescinde de la hipótesis de Dios, directamente. No sé quién fue, si Laplace, cuando escribió un libro que se lo presentó no me acuerdo si a Napoleón, ¿a quién? Napoleón dice, me extraña que no haya nombrado a Dios en su libro. Dice, yo prescindo de esa hipótesis, le contestó Laplace. Quiere decir que directamente era como si yo dijera, bueno, ¿qué pensás de la existencia de los dragones azules que existen en Neptuno? Yo prescindo de esa hipótesis, yo no tengo la menor idea, prescindo, ni pienso en eso. Efectivamente, el peso de la prueba acerca de la existencia de cualquier ente, o sea, X, descansa en quienes afirman que X existe. Y esto es lo que muchos pseudocientíficos y creyentes hacen, invierten la carga de la prueba. Lo vamos a ver mañana en la charla de Farsantes de la Ciencia, la falacia que significa la inversión de la carga de la prueba, que entre otras cosas dice, mientras no se demuestre que esto es falso, es verdadero. Es una falacia total. Bien, estudiando la realidad, vamos a ver, ¿estamos preparados para observar la realidad? ¿Somos buenos observadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos buenos observadores? Comparándonos con el resto del reino animal, ¿no? Claro. Nuestros sentidos están disminuidos con respecto a muchos animales. Pero los animales no tienen intelecto y se puede observar con el intelecto también. Ahora, en realidad, somos malos observadores, no somos buenos observadores, y gran parte de esa responsabilidad, ¿quién la tiene? La adivinen ustedes, nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que está tan acostumbrado a distinguir patrones que cuando aparece algo nuevo no lo puede distinguir. Entonces no lo observa, somos malos observadores. Ahora lo vamos a ver, bien. Las ilusiones ópticas, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo nos engaña nuestro cerebro. Bien. Parece mentira, pero el segmento AB, tiene la misma longitud que el segmento BC. Exactamente la misma longitud. ¿Por qué nos parece más largo el AB que el BC? Porque el AB está puesto en una superficie apaisada y el otro está puesto en una superficie más vertical. Entonces nos parece que este es más corto que este, pero son iguales. Somos malos observadores. Seguimos. Bueno, esta es clásica, ¿no? ¿Cuál de los dos círculos rojos es más grande? ¿Cuál ven más grande ustedes? El de abajo. Son los dos iguales. Lo que influye acá es el contexto en el cual están. Al estar rodeado de círculos más chicos y más separados, este parece más grande que aquel, que está rodeado de círculos más grandes y más cercanos. Lo mismo pasa con la Luna. La Luna tiene el mismo tamaño cuando está allá arriba que cuando uno la ve así en el horizonte. Tiene exactamente el mismo tamaño. No es que la estamos viendo deformada. Si nosotros agarramos y pudiéramos medir, veríamos que tiene el mismo tamaño. Lo que pasa es que el contexto es diferente. En el horizonte es una cosa, en el medio del cielo es otra. Pero tiene exactamente el mismo tamaño. ¿Vamos a otra? Bueno, ¿qué les parece esta figura?
es convexa, ¿no? Parece que tuviera panza, parece que estuviera abultada, parece que tuviera líneas curvas. Bueno, esta figura no tiene una sola línea curva, son todos rectángulos. Nada, ni una línea curva. Todos rectángulos, ni siquiera hay un cuadrado. Son todos rectángulos. Fíjense cómo están dispuestos de una manera que nos hace dar la sensación de que está convexo, que está curvo. Pero ahí no hay ni una sola línea curva. Bueno, vamos al siguiente. Ah, esta es interesantísima. Por ejemplo, un chico que no supiera leer, de 4 años, 3 años, sería más hábil que nosotros para la tarea que les voy a encomendar ahora. En vez de leer la palabra, tenemos que decir el color. Pero no, por ejemplo, rojo, azul, amarillo, a este ritmo. ¿Por qué? Porque las palabras las podemos leer. Azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul. Ahora hagamos lo mismo con los colores. ¿Vamos? ¿Se animan? ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Rojo, azul, amarillo, verde. Se empiezan a desincronizar las voces, porque alguno tarda más tiempo que el otro en reconocer. Si nosotros no supiéramos leer, esto sería un juego de chicos para nosotros, y en realidad es un juego de chicos, pero para los chicos que no saben leer. Él distinguiría los colores porque no sabe leer las palabras. Entonces, pero nosotros tenemos en contra nuestro cerebro, que aprendió a leer. Entonces primero va a distinguir la palabra antes que el color. Y cuando se le haga decir, va a leer en vez de decir el color, va a leer. Vamos a la otra. ¿Cuántos triángulos hay en este cuadro? ¿Cuántos triángulos ven ustedes? 5. Acá 5 por acá. Voy a hacer de rematador. 5 el señor. ¿Quién más? ¿Cuántos? 4. 12. Ok. 5, 4, 12. ¿Qué más? 6. 26. Bueno, les tengo una mala noticia. En ese cuadro no hay ningún triángulo. Díganme dónde está el triángulo. No, ese es el fondo. Ahí no hay ningún triángulo. Lo que da la idea de que es un triángulo son estas especies de Pac-Man que hay acá, que tienen un vértice, otro vértice y otro vértice más arriba. Pero en realidad no hay ningún lado ahí. Eso es parte del fondo. No hay triángulos. Los otros, las líneas negras, tampoco forman triángulos. Entonces no hay ni 4, ni 5, ni 12, ni 26. No hay ningún triángulo. ¿Qué pasa? Otra vez el cerebro nos vuelve a engañar. ¿Qué es lo primero que hace? Distingue patrones. ¿Qué distingue? Los triángulos blancos. No distingue un fondo irregular. Es dificilísimo que distinga un fondo irregular. Porque el fondo irregular no es una figura geométrica a la que estemos acostumbrados. Entonces, en este cuadro no hay ningún triángulo. Sigamos con el próximo. Bueno, a ver, un voluntario que lea lo que dice ahí. Un pájaro está en el nido solito. Bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Un pájaro está en el nido solito. Ah, ahí está. Nos traiciona a través del cerebro. Acá dice, un pájaro está en el nido solito. No en el nido solito. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a repetir artículos.
entonces nos traiciona de nuevo el cerebro y no leemos lo que está escrito. Un pájaro está en el nido solito. El 99,99% de la gente dice un pájaro está en el nido solito. Es decir, el 99,99 es traicionado por su cerebro. Yo no sé cuando digo su cerebro, ¿de quién? Si uno es el cerebro, ¿no? Pero bueno, vayamos. Bueno, esta es clásica, es evidente la pregunta. ¿Está más cerca de la base o del vértice superior, el punto amarillo? ¿Qué parece? Parece que estuviera más cerca del vértice superior. Sin embargo, hay la misma distancia entre el vértice superior que la base. Lo que pasa es que como esta parte es mucho más ancha, da la impresión de que hay más distancia, pero no hay más distancia, es exactamente la misma, igual. A ver. Bueno, fijémonos ahora un ejemplo de lo que yo les decía. Recién el cerebro nuestro formó triángulos blancos, donde no los había. Incluyó palabras donde no las había. Nos hizo creer que un segmento era más largo que el otro cuando los dos eran iguales. Nos hizo creer que dos círculos tenían diferente tamaño cuando eran iguales. Bueno, vamos a ver cómo el cerebro arma la realidad cuando le presentamos algo que jamás vio. ¿No es cierto? Por ejemplo, un lenguaje que parecería ser un lenguaje alienígena. Y yo estoy seguro que ustedes lo van a poder leer. A ver quién puede leer ese texto. No. Leerlo pronunciando las palabras no es fácil. Pero lo que queremos demostrar acá es que el cerebro arma las palabras, aunque no estén bien construidas. Por ejemplo, cualquier frase puede leerse mientras que cada palabra contenga la primera letra y la última. Esto da una pauta de la búsqueda de patrones que contiene nuestro cerebro. Ahora, si nosotros tomáramos un chico que recién empieza a leer, entonces sí, él diría cautier, fasre, peude, es, meitras, así. Pero nosotros que ya sabemos leer, lo interpretamos directamente. Y es facilísimo leerlo. Pero ¿qué pasa? Otra vez el cerebro arma la realidad. Ahí no dice lo que nosotros decimos. Sin embargo, lo comprendemos. Quiere decir que el cerebro es muy importante. Bueno, englobando todo esto, creencias, prejuicios, ideologías, ¿qué arma tenemos nosotros para darnos cuenta cuando algo es cierto o no? O como decimos generalmente, para separar la paja del trigo, para reconocer lo verdadero de lo falso. Justamente apelar al pensamiento crítico, que es uno de los temas que vamos a ver en la charla de mañana, así que los invito a que vengan. Las falacias que son razonamientos incorrectos que nos llevan a falsas conclusiones. Entonces, el pensamiento crítico justamente está para protegernos y reconocer las falacias, cuando es un razonamiento incorrecto, ¿verdad? Vamos a ver varias falacias y cosas que son intuitivas y cosas que son contraintuitivas, y esas son las que nos engañan. Cuando hay algo contraintuitivo es donde sufrimos el engaño. Entonces tenemos que apelar al pensamiento crítico, ¿para qué? Para reconocer falacias. A modo de ejemplo, les podría dar, bueno, justamente esa falacia que dice que cualquier cosa es cierta hasta que no me demuestren que es falsa. Es una falacia que se basa en la ignorancia, ¿verdad? Es al revés. Entonces,
Mañana vamos a ver una serie de falacias, porque vamos a tratar el tema de los farsantes de la ciencia. Gente de la propia comunidad científica y gente externa a la comunidad científica, ¿cómo hacen para engañarnos? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué les creemos? Y así. Como conclusiones provisorias podríamos ir sacando que a pesar de que tenemos el organismo más complejo que hasta ahora sabemos que existe en el universo, que es el cerebro, sabemos que no somos buenos observadores, que vemos cosas donde no las hay y donde las hay no las vemos, ¿no? Por eso a veces estamos manejando y queremos ver un objeto que se nos acerca y pegamos un volantazo así y no había nada. Fue un reflejo, pero no había ningún objeto. Y otras veces nos llevamos un árbol por delante, porque no lo vimos. Sin embargo, a pesar de que somos pésimos observadores comparados con otros animales, gracias al conocimiento científico desarrollado por nuestro cerebro también, podemos superar estos obstáculos, aunque el progreso nos parezca lento. Imaginémonos que el hombre tiene, no sé, la civilización, ¿cuántos años se calcula que tiene? Sí, 10.000 años. En 10.000 años hemos logrado hacer un montón de cosas, pero pasaron 10.000 años. Pensemos que hace 100 años no existían los antibióticos. No sabíamos casi prácticamente nada de las enfermedades mentales. No se podía hablar de sexo. No había investigaciones. Es decir, ¿a base de qué pudimos avanzar? A base de la aplicación del método científico, que no niega nada a priori. Por eso le estaba comentando justamente con él que al científico no le importa si una hipótesis es excéntrica. Lo que le importa es que el que la propone la pueda demostrar. Nada más. Ese es el tema. Bueno, entonces, aunque nos parezca lento el progreso, hemos hecho bastante en el siglo XX. Fíjense, una persona que nació en 1890, cuando todavía no existía la aviación, ni siquiera comercial, nada, no existía la aviación, pudo ver 79 años después, en directo por televisión, cómo el hombre alunizaba, cómo el hombre llegaba a la luna. Estamos hablando de menos de 80 años. No existía la aviación cuando esa persona nació y cuando cumplió 79 años pudo ver en directo al hombre en la luna. Era una cosa increíble, tan increíble que hasta se llegó a negar que el hombre había llegado a la luna, ¿verdad? Pero fue así. Fíjense cuál fue el progreso del siglo XX. Fue impresionante. Se descubrieron los antibióticos, la píldora anticonceptiva, el hombre llegó a la luna, se inventó la aviación, bueno, en fin, montones de cosas. Explotó en el siglo XX. Pero eso fue gracias a investigaciones anteriores del siglo XIX, XVIII. La circulación de la sangre se descubrió mucho antes, sin embargo, se opuso gran parte de la comunidad científica. Y así, quiere decir que, a pesar de que seamos malos observadores, contamos con una ventaja. Hemos descubierto un método que nos puede sacar de esa mala observación. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, bueno, abrimos la ronda de preguntas entonces. Si tienen alguna anotación, alguna pregunta, o pueden hacerlo a viva voz. Ricardo. Acerca del consenso científico, Alejandro. Sí. Dijiste que me pareció lo dijiste en términos críticos, que
alertaste acerca del consenso científico, como si fuera que no es algo de lo cual uno pueda fiarse mucho. Y no sé yo, para mí, por lo menos, el consenso científico en la actualidad me parece la cosa más cercana a la realidad acerca de algún tema que uno pueda tener, ¿verdad? Teniendo en cuenta la complejidad que tienen algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso más conocido, el cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Algo tan complejo, que tiene tantas variables, tantos conocimientos tienen que estar, tiene que tener una persona que para formarse una opinión al respecto, que decir que el consenso científico al respecto es la mejor aproximación hasta el momento, ¿verdad? El estado del arte, como dicen algunos. Claro. Me parece que no veo cuál es la alternativa que tenemos a la de ese consenso. No, a lo que yo me refiero en el sentido de que es peligroso el consenso cuando se transforma en algo ya casi de fanatismo. Por ejemplo, la alopatía, mal llamada la medicina convencional. La alopatía fue un sistema médico que se utilizó, que provocaba sangrías y demás, y se decía que el enfermo moría curado, ¿no? Una terapia muy invasiva, donde se le extraía sangre y demás. Bueno, la alopatía tenía consenso científico. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, la Tierra plana tenía consenso. En algún momento tuvo consenso. Lo que yo quiero decir es que cuando se dice no, porque el consenso científico dice que podemos estar cayendo en un error gravísimo. Por ejemplo, como el que decía yo de la teoría de la deriva continental de Wegener. Wegener tenía razón. Sin embargo, no pudo ver vivo que su teoría fuera aprobada por la comunidad, por el consenso científico. No estoy diciendo que cualquier idiota que venga con una excentricidad va a ser aceptado por la comunidad científica. Evidentemente hay algún acuerdo, qué sé yo, hay variables que son inmutables, que se conocen, la velocidad de la luz, pongamos por un ejemplo, todo el mundo está de acuerdo. Pero hasta que no vino Einstein, ¿qué pasaba? ¿Qué consenso había? Yo me acuerdo que se escribió un libro, cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad, 100 científicos alemanes contra Einstein. Y él dijo, ¿para qué 100 si con uno solo bastaba? ¿No? Para refutarme la tesis. Entonces, cuando Einstein dijo, escúcheme, si usted va a 10 kilómetros por hora y un auto lo pasa a 30 kilómetros por hora, ¿cuál es la diferencia? 20. A mí me parece que el auto va a 20. Bueno, ahora imagínese que usted va a 10 kilómetros por hora y pasa un rayo de luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Y el mío es 10 kilómetros por hora. Entonces, la luz pasó a la velocidad de la luz, pero con respecto a mí, 10 kilómetros por hora menos. No, pasó a la velocidad de la luz. Si yo voy al 99,9999999% de la velocidad de la luz, un rayo de luz va a pasar a mi lado a la velocidad de la luz, para mí. Halló un valor constante que era completamente antiintuitivo. ¿Qué consenso científico tenía? No tenía consenso científico. ¿Cuándo probaron la teoría gravitacional de Einstein, que la gravedad deforma el espacio y lo hace curvo? Eddington, 1919. 4 años después de que emitió la teoría general de la relatividad, hubo un eclipse. Entonces las estrellas, hubo un eclipse de sol, ¿no? O sea, la luna tapó el sol y se vieron
las estrellas no donde se suponía que se iban a ver, sino más cerca. ¿Por qué? Porque la gravedad del campo gravitatorio del Sol atraía los haces de luz. Se comprobó la teoría de Einstein. Sin embargo, en el año 1915 tardaron 4 años en comprobarla y Einstein tenía razón. ¿Qué consenso científico tenía? ¿En qué mente cabía que la gravedad deformaba el espacio y lo hacía curvo? Y eso curvaba hasta la luz. ¿Qué evidencia había? No había ninguna. El consenso científico de su momento, para mí que es el mejor conocimiento de que uno puede disponer. Sí. En 1890 creé la teoría de la gravitatoria de Newton, y bueno, era la mejor idea que podía tener de cómo funciona el universo, ¿verdad? Siempre sabiendo de que es algo variable, que vendrán otros que tendrán mejores ideas, que analizarán mejor las cosas y que se tendrá otra, que la ciencia va a mutar, ¿verdad? Pero es la historia de la ciencia. Claro, que el conocimiento, sino más que el consenso científico tenés que dar, pucha, que no, como si fuera que eso no es algo que, mirá, a la pucha, es algo muy importante, me parece. Por supuesto, hoy hablábamos con... Es la mejor idea. Hablábamos con alguien, no recuerdo con quién, me parece que con vos, lo que se daba por sentado. Russell, gran filósofo, tenemos que revisar de vez en cuando lo que se da por sentado. No solamente en el ámbito científico, en el ámbito moral, filosófico, político, económico. No demos por sentado todo, porque hay cosas que ni siquiera nos las preguntamos, porque desde que somos así nos taladraron en la cabeza. No nos permite pensar la educación, y ahí sí estoy de acuerdo con Bunge, está hecha para dar la respuesta correcta y no hacer la pregunta correcta. Los profesores se espantan cuando no pueden contestar una pregunta que les hace un chico. No pueden reconocer su ignorancia. Por ejemplo, señor, por favor, ¿por qué un avión que es más pesado que el aire puede volar? El profesor no tiene ni idea, no sabe. Pero no está mal que no lo sepa. Dice, no, ese no es el tema de hoy. No. Así estás apagando la curiosidad de un chico. Le estás diciendo no preguntes. ¿Por qué no le decís entonces, bueno, vamos a investigarlo, yo me voy a poner a buscar, sobre todo hoy, que tenemos grandes medios, y lo resolvemos juntos? Pero no, la educación sigue siendo autoritaria, enciclopedista, se basa más en lo que uno puede aprender de memoria, se estudia raspando para salvar la nota, digamos. Se siguen tomando exámenes. Yo no puedo creer como hoy todavía se siguen tomando exámenes para comprobar que una persona sabe. No sé, hay otras formas, pero en realidad a todo lo que apunta, sobre todo los que nos consideramos pensadores críticos o libre pensadores, es a no dar las cosas por sentadas, porque nos enseñaron que son así. No, hay cosas que no. Pregúntense hasta lo más infantil que a uno se le pueda ocurrir. Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que estamos dando por sentadas en nuestra vida y no son así. No tienen por qué ser así. Sobre todo cuestiones sociales, políticas, económicas. No, pero ¿cómo? ¿Cómo el voto? ¿El voto no obligatorio? ¿Cómo? El voto tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser obligatorio el voto? Porque de que somos así nos dijeron que es obligatorio votar. ¿Cómo un derecho puede ser obligatorio? ¿Cómo puede ser obligatorio un derecho? ¿Cómo puede ser obligatorio un derecho? No estamos pensando con la cabeza, ¿no es cierto? Pero no, tenés que ir a votar, ¿Por qué tengo que ir a votar? ¿Por qué? Yo tengo un derecho.
El derecho me tiene que dar el derecho de no ir. De hecho, se cumple, porque, por ejemplo, en mi país, en cada votación que hay para presidente o para legisladores, vota solamente el 75% del padrón. Hay un 25% del padrón habilitado que no va a votar. No se puede contra el deseo de la gente. No la quieren entender. Y entonces meten leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y más leyes y nos llenan de leyes. Y cuanto más leyes, más trampas. Es decir, la gente no quiere cumplir con eso y no va a votar y no le pasa nada. Entonces, ¿por qué es obligatorio? Eso es lo que quiero que veamos. Pongámonos a pensar cuántas cosas estamos haciendo que damos por sentadas que hay que hacer y que realmente no tienen justificación. ¿Alguien quería...? ¿Existe alguna evidencia o algún estudio que muestre también lo contrario? Porque hay también personas, creo que algunos de nosotros que estamos acá, que nos cuesta creer, nos caemos fácilmente en la creencia. Quiere decir que hay una diferencia en nuestra mente, en nuestra estructura cerebral. Yo creo que debería haberla. ¿Por qué un chico es más curioso que otro? Uno podrá decir, bueno, porque en el hogar donde nació le inculcaron más la curiosidad, pero tal vez no. Tal vez es curioso por naturaleza. Vayamos a saber. Para mí, obviamente, hay una conjunción de influencias entre el entorno y lo biológico. Se dice frecuentemente que por cada Einstein que conocimos, hay 100 que no conocimos nunca. Y que los podríamos haber conocido si hubieran estado en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Por ahí hubo 100 genios como Einstein, pero solo uno fue Einstein. Los otros no nos conocimos. A lo mejor a un chico que daba para ser un genio, se lo obstruyó, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo? Se lo truncó, exactamente. Yo no puedo decir si hay una predisposición mayor a lo que vos decís, ¿no? O sea, a no creer, ¿no? A mí me parece que la mayoría de nosotros somos más proclives a creer, inclusive a creer en que no creemos, ¿no? También. Juego de palabras, pero es así. Es así. El pensamiento crítico y la creatividad. Yo encontré también otra cosa. Perdóname. Encontré también una semejanza entre el pensamiento crítico y la creatividad. Sucede que tienen los mismos enemigos, la sociedad y la escuela. La sociedad reprime mucho el pensamiento crítico y la creatividad, porque necesita gente que vaya en una misma dirección para funcionar. Y recuerdo que en el tema de la creatividad decían, no queremos fomentar la creatividad en las escuelas, decía una maestra, porque no queremos lobos que nos devoren. Porque la creatividad y también el pensamiento crítico genera preguntas, hace que la criatura formule preguntas cuyas respuestas los maestros probablemente ignoren y quedemos como unos reverendos imbéciles. Es por eso que se lo persigue. Sí, era lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Obviamente que hasta el día de hoy la educación no es satisfactoria, pero tendríamos que ponernos a discutir qué sería una educación satisfactoria. No sé, fíjate que estamos hablando, la sociedad hace la sociedad no hace nada, lo que hacen son los individuos. La sociedad es un concepto, no es un ente vivo. Sin embargo, no nos pasamos hablando de la sociedad de esto, la sociedad de lo otro. No, los hombres son los que forman la sociedad, las mujeres, el ser humano, los individuos son más importantes que la sociedad. La sociedad es un concepto. Entonces decimos, la sociedad perversa. No, los perversos son los seres humanos, no es la sociedad. Una sociedad no piensa, una sociedad no siente. Lo que sienten son los individuos. Por eso, si somos libres pensadores, debemos poner por delante al individuo en lugar de la sociedad.
Primero el individuo, después la sociedad. Porque el que forma la sociedad es el individuo. La célula de la sociedad es el individuo. Y es el que piensa, el que actúa. La sociedad no actúa, actúan las personas. Fíjate vos hasta dónde llegamos, ¿no? En la confusión de los términos que estamos utilizando. Así que bueno, he cumplido con la hora, son las 9, ¿viste? Yo tengo una pregunta puntual, Alejandro. Sí. ¿Cuál fue el libro que más influyó en vos en tu juventud y que te hizo seguir a lo largo de la vida como divulgador del pensamiento crítico? Uno de los libros que más me impactó fue ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Ese fue uno de los primeros. Después vinieron otros. Pero que yo recuerde de mi juventud, ¿por qué no soy cristiano?, que tiene otros ensayos que no tienen que ver con Cristo ni con el cristianismo, es uno de los que más me influyó. Y después, otros libros que también, yo recomiendo uno de Russell, que se llama Ensayos Impopulares. Tiene un capítulo que se llama Esbozo del disparate intelectual. Es imperdible, imperdible. Todo esto que estuvimos hablando, de lo que damos por sentado, de las locuras que se cometieron en el mundo, de las cosas que llegaron a creer, están excelentemente resumidas en ese capítulo, Esbozo del disparate intelectual. Y hay otro libro que también me influyó, de Bergen Evans, que es La historia del disparate natural, que la escribió hace ya no sé cuántos años. Ese también fue un libro que me influyó bastante. Y uno de los últimos que leí, que se lo recomiendo también, es de un autor argentino que se llama Juan José Sebrelli y se llama El olvido de la razón. El olvido de la razón. No me acuerdo si lo dije o no lo dije, pero hay una parte de el esbozo del disparate intelectual en donde Russell dice: Aristóteles definió al hombre como un animal racional y yo me pasé la vida buscando una evidencia que lo confirme. Eso decía Russell. Pero hay dos maneras de entender lo racional. Generalmente se tiene por racional a la persona que razona correctamente. Pero muchas veces utilizamos el raciocinio para razonar mal. Entonces, ser racional no es ser escéptico, ser científico. No. Por ejemplo, ser racional es ser coherente con el sistema de creencias que uno tiene. Por ejemplo, justamente estos días que hubo esta catástrofe aérea con los jugadores de Brasil y demás, ¿a ustedes qué les parece más racional? Teniendo en cuenta a un creyente, que cuando el avión se está viendo abajo se ponga a rezar o se ponga a leer una revista de historietas. De acuerdo a su sistema de creencias, es racional que rece. Es completamente racional, porque está de acuerdo, es coherente con su sistema de creencias. Lo incoherente sería al revés, digamos, ¿no? Y muchas veces suele pasar que el que se considera agnóstico o ateo diga: ay, Dios mío, no me quiero morir, ¿no? Ese ahí estaría siendo irracional, no estaría siendo consistente con su sistema de creencias. ¿Me faltó algo? Listo, bueno, muchas gracias a todos. Alejandro Oro. Gracias. Mañana entonces le esperamos para seguir con el ciclo de charlas. Mañana terminamos con la charla Farsantes de la Ciencia, cómo nos engañan, y vamos a descubrir quiénes son los charlatanes. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, le esperamos mañana. Bueno, gracias. Para que quiera ojear, ahí están mis libros.